tardes, amables televidentes. En la semana recién finalizada, el presidente Luis Abinader anunció que tiene la intención de combatir los males que nos han afectado desde la época de Trujillo hasta el día de hoy. Y enunció como esos males la violencia, la corrupción y la impunidad. Nosotros nos vamos a referir a la corrupción y a la impunidad. Primero debemos decir que estamos total y absolutamente de acuerdo, no solamente en que el gobierno de Luis Abinader se comprometa a combatir estos males, sino cualquier gobierno de cualquier partido. Porque la corrupción y la impunidad son dos grandes males que afectan negativamente a la sociedad dominicana. La corrupción y la impunidad son prácticamente hermanas gemelas. Ahora bien, hay que hacer una distinción entre corrupción e impunidad. Para que exista impunidad, necesariamente tiene que haber corrupción. Ahora, es posible que haya corrupción y que no haya impunidad. ¿Y por qué? Bueno, porque la corrupción es previo a la impunidad. La corrupción es cuando una persona comete fraude o comete algún delito tipificado por el Código Penal Dominicano que usted cometió. Inmediatamente usted ejecuta el hecho, usted está actuando acorde a los parámetros de la corrupción. Luego de que se cometa el hecho o el acto ilícito, si no tiene ninguna consecuencia jurídica, si usted no es castigado, entonces ahí viene lo que se llama impunidad. Es por esta razón que hemos afirmado de que es posible que haya corrupción y que no haya impunidad. Hay corrupción e impunidad cuando usted comete los actos ilícitos y esos actos no son castigados. Hay corrupción simplemente, corrupción sin impunidad, cuando usted comete posiblemente los mismos hechos, pero es castigado. Entonces, nosotros hace tiempo estamos haciendo una cruzada desde el gobierno de Danilo, no ahora, no, desde el gobierno de Danilo. Iniciamos una cruzada para que se erradique la corrupción y la impunidad de la sociedad dominicana. Por eso estamos total y absolutamente de acuerdo con el pronunciamiento del presidente y esperamos de que esto no se quede pura y simplemente en un pronunciamiento. Porque si hubo un presidente de la República que anunció el fin de la impunidad y que desafió a los medios de comunicación a que probaran de que en su gobierno había corrupción, fue Danilo Medina. Entonces, el referente inmediato, que es el de Danilo, lo tenemos prácticamente en el recuerdo de hace unos días. Recuerden la frase que sale prácticamente todos los días en las redes sociales. ¿Cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Muéstrame la corrupción. Entonces, inmediatamente salió Danilo Medina del poder y el PLD. Vemos cómo en todas las instituciones del Estado estaban carcomidas por el germen de la corrupción. Ahora, las autoridades actuales, desde que tocan una tecla, brota la pus. Entonces sí había corrupción y sí hubo impunidad en el gobierno de Danilo. Y nosotros esperamos
porque la sociedad dominicana así lo merece y así lo está demandando, que el actual gobierno se comprometa a combatir la corrupción y que no caigamos en la impunidad. Pero no solamente la corrupción del gobierno de Danilo, no solamente la corrupción del gobierno de Danilo. Abinader se ha comprometido a combatir la corrupción desde la época de Trujillo hasta hoy. Entonces, en ese sentido, la sociedad dominicana necesita que esto se haga de manera descendente, porque no podemos irnos al 61. Nosotros entendemos que debemos procesar todos los hechos de corrupción en el periodo 2016-2020, segundo gobierno de Danilo, y que inmediatamente pasemos al primer gobierno de Danilo, entiéndase, 2012-2016. Cuando se peine ese cuatrenio, entonces que pasemos al tercer periodo de Leonel Fernández, que va del 2008 hasta el 2012 y del que va del 2004 hasta el 2008. Recordemos que del 2000 al 2004 gobernó Hipólito Mejía. También al gobierno de Hipólito hay que auditarlo y hay que procesarlo. Y luego siguiendo el periodo inmediatamente inferior, que es de Leonel Fernández, y fue un periodo que recorrió desde el año 96 hasta el año 2000, para inmediatamente pasar al periodo o a los periodos 94-96, 90-94 y 86-90 de Joaquín Balaguer. Cuando se peine esa época de los 12 años, se pasaría al gobierno de Salvador Jorge Blanco, que discurrió del 82 al 86, y al de Antonio Guzmán, que transcurrió desde el 78 hasta el 82. Luego hubo 3 periodos de Joaquín Balaguer también, que fueron los periodos que corrieron del 66 al 70, del 70 al 74 y finalmente del 74 al 78. Si la sociedad dominicana, si el Ministerio Público, si el presidente de la República que sustituya a Luis Abinader se compromete con esta cruzada, nosotros podríamos decir que es muy difícil que una gestión administrativa gubernamental se aventuren los funcionarios a despilfarrar los bienes del Estado. Y vamos más lejos. Y cuando decimos que vamos más lejos, me refiero a que no solamente un funcionario debe ser procesado por los actos de corrupción, sino también que debe ser procesado por la mala gestión administrativa. Porque llega un momento en que cuando se va acabando la corrupción y se va acabando la impunidad, los actos descarados de corrupción que cometen los funcionarios públicos ladrones, entonces podrían disfrazar la corrupción con mala gestión. Por lo tanto, la mala gestión administrativa también debe ser procesada. La de los civiles y la de los militares. Civiles, militares, políticos y empresarios. Civiles, porque todos los funcionarios, o sea, la generalidad de los funcionarios nombrados por el presidente de la República son civiles. Eso no pueden quedar impunes. Pero tampoco pueden quedar impunes los actos de corrupción de los militares. Si nosotros observamos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en este país no hay
un solo militar, sea de la Armada, de la Marina, de la Policía o de la institución que sea como se llame, un solo militar no tiene cómo justificar los bienes que posee. Los militares dominicanos son una especie de magos de las finanzas. El día en que un gobierno quiera sanear las arcas del Estado, bien administradas las finanzas, que agarre y le dé Hacienda a los militares, que le entregue el Banco Central a los militares, que le entregue el Banco de Reservas a los militares, porque los militares sí saben cómo producir riquezas, trabajando poco, teniendo poca capacidad intelectual, trabajando poco, son millonarios los militares de alto rango. Entonces, a esos magos de las finanzas hay que ponerlo a administrar dinero para ver cómo es que se reproduce el dinero. Pero también hay que procesar a los empresarios, porque los empresarios dominicanos son los corruptores de la sociedad dominicana. Recuerden que no hay corruptos sin corruptores. Los políticos son los corruptos, pero los empresarios son los corruptores. Entonces hay que procesarlos a todos. Vimos como en la campaña pasada y hace ya varios periodos, los empresarios que tienen deseo de tomar el poder, y creo que ahora lo tienen, se han encargado de desacreditar a los políticos con el objetivo de ellos acceder directamente al control de los bienes del Estado. Entonces, anoten: civiles, militares y empresarios deben ser procesados, porque aquí en este país todo el mundo sabe que las grandes fortunas se han hecho en base al contrabando. ¿Y quiénes son los contrabandistas? Los contrabandistas son los empresarios. Empresarios provenientes de familias prestigiosas del país. Y resulta que mientras más prestigiosos son, la cola es más larga, porque los actos de corrupción, esta expoliación de la sociedad dominicana realizada por estos señores, está a la vista de todos. Vamos a un segundo segmento y regresamos en breve. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Bueno, volvemos. La semana pasada nosotros versamos acerca de
la fortuna minera, esta fabulosa fortuna de la familia, de las familias Rosario y del Rosario, los cuales apoderaron al doctor Johnny Portorreal. Recordemos que la Fiscalía del Distrito hizo un llamado público el año pasado para que todos aquellos miembros de esas familias que se considerasen estafados presentaran denuncias en contra del doctor Johnny Portorreal y de los señores Hilario Amparo, Miguel de Olio Montero y Miguelina Gómez Santana. Pues resulta que luego de varios años de reclamaciones, cerca de 283 miembros de esas familias de manera individual presentaron denuncias por ante la Fiscalía del Distrito Nacional. La magistrada procuradora fiscal del distrito, doctora Rosalba Ramos, procedió a darle curso a las denuncias y en el momento ya se ordenó una orden de arresto en contra de los 4 presuntos implicados. Hay que tomar en cuenta de que el doctor Portorreal, el señor de Asa y el otro caballero no han aparentemente obtemperado al llamado de la Fiscalía. Solamente la señora Miguelina Gómez Santana acudió y se encuentra detenida. El caso fue declarado complejo y se dictó orden de rebeldía en contra de los otros 3 abogados. Hasta el momento, el representante del señor Portorreal anunció que ellos no han acudido a la Fiscalía porque no han sido citados. Y la Fiscalía, garantizándole la integridad física y el debido proceso a los 3 abogados, encabezados por el doctor Portorreal, anunció de que se entregase con el objetivo de ver cuál es la situación del proceso. Este tema a nosotros no nos preocupa por las implicaciones personales que tienen. Nos interesa porque aparentemente la excusa o los valores reclamados tocan, aunque sean de soslayo, lo que es la legislación minera. Y nosotros, como mineros que somos, el tema nos interesa, pero no nos interesa a título personal. Nos interesa porque, acorde a la ley minera, acorde al artículo 1, 3, 5 y 7 de la ley minera y el artículo 86 de la misma ley, a las familias que ocupaban terrenos dentro del área de una concesión minera no son propietarios. Los propietarios de las sustancias minerales se encuentran estas en el suelo o en el subsuelo del territorio nacional, o en el suelo o el subsuelo marino del mar territorial, son propiedad del Estado. Y el Estado otorga la exploración, la explotación y el beneficio de estas sustancias en base a concesiones o contratos con el Estado.
Los bienes, las sustancias mineras son propiedad del Estado. Cuando usted tiene tierra, cuando usted tiene terreno, lo que el Estado le facilita al ciudadano es el usufructo de la superficie de ese terreno. En dado caso de que haya sustancias minerales en el área de su finca, dentro del entorno de su tierra, esas sustancias no son suyas. Esas sustancias son del Estado dominicano. Y el Estado, con una concesión o con un contrato, autoriza a una persona física o a una persona moral a explorar, explotar o beneficiarse de esas sustancias. Cuando comienza formalmente la explotación, como la inició la Rosario Dominicana, y posteriormente, varios años después, continuó la Barrick en el mismo escenario, entonces ese aprovechamiento no le corresponde a los antiguos propietarios u ocupantes legítimos de esos terrenos. Máxime cuando estas empresas que están autorizadas para la explotación y el beneficio acorde a la ley minera ya pagaron a los antiguos ocupantes. Entonces nosotros no sabemos de dónde sale esta fortuna fabulosa de la familia Rosario. Si yo creyese que la familia Rosario era o es beneficiaria de 13.000 millones de euros, ya yo estaría metido de cabeza allá reclamando lo que le corresponde a mi hijo, porque mi hijo es del Rosario, de allá, del sitio de allá. Entonces yo debería estar reclamando que le entreguen lo que a mi hijo le corresponde. Sin embargo, el primero que le dijo a la familia de mi hijo que no dieran un peso y que no siguieran ese juego fui yo, porque teniendo yo el conocimiento de lo que establece la legislación minera, no es verdad que iba a aportar dinero para que la fortuna del conde de Montecristo llegue a Santo Domingo. La fortuna más fabulosa que puede tener familia alguna. 13.000 millones de euros. Ninguna familia dominicana, ni los Vicini, ni los Armenteros, ni los Corritos, ninguna tiene el 10% de eso. Los dominicanos tenemos que saber que los grandes empresarios dominicanos son pobres cuando se habla de empresarios ricos. No hay un dominicano que esté dentro del ámbito de los 10 empresarios más ricos de América Latina. No aparece un dominicano, no importa el apellido, y no importa que se diga que es el empresario más moderno del país, ni que es la familia más prestigiosa, más trabajadora. Embuste, no tienen nada. Cuando se habla de empresarios con dinero, las 14 familias económicamente más poderosas de nuestro país tienen nada. Tienen nada. Y ahora resulta, como lo dijimos en la semana anterior, que la Barrick Gold no vale Barrick Gold 13.000 millones de euros. Entonces no sabemos cómo ni de dónde, producto de los trabajos de la Rosario primero y de la Barrick Gold ahora, a la familia Rosario le corresponden 13.000 millones. No sabemos cómo, porque al tenor de las estipulaciones vigentes de la ley minera no les toca nada. Y ya a la familia Rosario, que fueron movilizados de la zona, ya se les pagó.
ya se les desinteresó. Y ellos lo saben, que ellos cogieron el dinero, a ellos se les pagó, y las constancias de que se les pagó están en los registros, porque esas tierras fueron expropiadas, siguiendo todo el procedimiento de expropiación. Un decreto, 3 tasaciones y luego una media. Acorde a la cantidad de terreno que usted tenga, se le saldó. Pero cualquiera se ilusiona. Y los ilusionistas maravillan. A mí me maravillan David Copperfield. Con frecuencia lo veo. Entonces, estos abogados parece que logran hacer la magia de desaparecer la muralla china, o de atravesar la muralla china y desaparecer la Estatua de la Libertad. Y todo el que está en el teatro o en el espacio sale convencido de que la muralla china fue atravesada y de que la Estatua de la Libertad no está del lugar donde nunca se ha movido después que la instalaron. Incluso la gran mayoría de los asistentes al espectáculo se trasladaron al río Hudson a ver si la estatua estaba ahí, y resulta que la estatua nunca se movió, porque todo fue una ilusión. Y creo, no voy a afirmar eso de manera categórica, que los distinguidos colegas lograron ilusionar a la familia Rosario. Esperemos que por el bienestar de esa familia y por la tranquilidad de los dominicanos que le han dado seguimiento al tema con cierta preocupación, en esta oportunidad la Fiscalía del Distrito logre aclarar la situación. Aclarar. A mí, en términos particulares, no me alegra de que los distinguidos colegas sean condenados a penas privativas de libertad, ni a devolución de dinero tampoco. Eso a mí no me alegra, porque a veces el que dice que está estafado resulta que es más estafador que quien lo estafó. Y este es el caso. Ahí hay personas de la familia Rosario que, en dado caso de que Puerto Real resulte ser un estafador, ellos son más estafadores que Puerto Real, porque ellos saben que se le pagó, ellos saben que se les desinteresó, y sin embargo quieren pescar en Río Revuelto. Vamos a una tercera pausa, vamos a un tercer segmento, no sin antes invitarle a que se suscriban a nuestro canal Reflexiones y Perspectiva con Marco Severino. Volvemos. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad
es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. La hermana República de el Perú, el próximo sábado 6, realizará sus elecciones nacionales con el objetivo de escoger al próximo presidente de la República, que estará rigiendo los destinos del Estado por un periodo de 5 años. Entonces, si arrancamos en el 2021, debe terminar en el 2026. En esta competencia bastante cerrada, la primera ronda hubo un festival de candidatos. El señor Pedro Castillo alcanzó el 19.6% y Keiko Fujimori un 13.3%. Habían cerca de 14 candidatos diseminados en todo el territorio de nuestra hermana república. Ahora, dentro de unos días, dentro de 4 o 5 días, se realizará la segunda y última vuelta. Las reglas para la primera vuelta era la obtención del 50% más 1 de los votos válidos debidamente emitidos. Nadie logró ni siquiera un 20%. Ahora, en la segunda vuelta, cuando arrancaron los candidatos a correr nuevamente, el señor Pedro Castillo aventajaba con 11 puntos porcentuales a Keiko Fujimori. Sin embargo, en el momento en que nos estamos dirigiendo a ustedes, esta brecha se ha reducido de manera dramática, apenas un 2.4%. Pedro Castillo cuenta con el 51.1% y Keiko Fujimori con el 48.9%. Y hay un margen de error de un 2.52%. Por lo tanto,